Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 5 de septiembre, luego de la apertura asiática. A estas horas podemos ver el mercado de las criptomonedas con ligeras caídas. Y este es el gráfico de Bitcoin en 4 horas. Si podemos ver, desde la caída de junio nos habíamos encontrado dentro de un triángulo de compresión del precio y que ha roto a la baja. No hemos alcanzado el objetivo técnico que eran los $19.000 y no descartaría que lo hicieran. Sin embargo, para poder alcanzar ese punto, lo más importante que tenemos que hacer es ver la acción del precio más de cerca. Y está bastante sencillo. Es decir, siempre y cuando encontremos un cierre por debajo de los 19.500, sí vamos a ir hasta los 19.000, muy probablemente en un movimiento bastante rápido. Y a partir de ahí yo no estaría muy seguro de cuál puede ser el movimiento más probable. Es decir, si a partir de los 19 vamos a continuar cayendo o subiendo. Pero les recuerdo que estamos entrando en la peor estacionalidad de todos los años, que es el mes de septiembre. Y esa peor estacionalidad se acentúa con fuerza a partir del día 6, que coincide con diferentes datos macroeconómicos del calendario. Ahorita los vamos a revisar detenidamente, pero lo más importante es intentar ver qué es lo que tenemos para el día de hoy. Ver estas ligeras caídas no me gusta para nada. En otros momentos yo pudiera pensar que durante la jornada de Wall Street se va a dar la vuelta, pero les recuerdo que el día de hoy no va a estar Wall Street en el mercado, ya que hoy es el día Labor Day en Estados Unidos, el Día del Trabajador, por lo que no hay jornada y no hay noticias fundamentales que se vayan a publicar en el calendario por ese sentido. Pero igualmente podemos ver en el mercado de futuros el S&P 500 que continúa las caídas que tuvimos el día viernes. Si nos damos cuenta, pareciera que tal vez se ha construido un doble suelo, igualmente es muy pronto para decirlo, pero lo importante que podemos ver es la figura técnica que podemos ver. Fíjense, el precio no se detuvo en cualquier parte. Estamos tonteando alrededor de los 3.900. Estamos en los 3.926 a la hora de esta transmisión. Y parece ser que este 3900 es una área de soporte que ha sido, en un comienzo fue soporte muy importante, cuando se perdió con fuerza hasta alcanzar los mínimos de este año, y a partir de ahí fue resistencia una vez, y luego ya con el segundo mínimo construyó esta directriz alcista. Y luego no fue sino hasta el 19 de julio que la rompió al alza, no la volvió a ver más, prácticamente solamente tuvo un pequeño toque el 26 de julio, y luego llegamos a subir más de 400 puntos. Parece ser que realmente se había consolidado ya después de haber sido resistencia un par de veces como un soporte lo suficientemente fiable, y perderlo puede ser bastante negativo. El único soporte realmente significativo en el S&P 500 es tanto el 3.900 como justamente la unión de los mínimos ascendentes, que actualmente nos marca los 3.875. Entre esos 25 puntos tiene que haber suficiente fuerza compradora para que el precio se sostenga y no permanecer en la idea de un movimiento bajista importante. Es decir, en los soportes se compra y es en las resistencias donde se vende. Pero no vas a comprar en un soporte hasta que no haya confirmado que él haya resistido. Es decir, cuando nos estemos alejando al alza de él, a partir de algún punto, es que se puede comenzar a descartar que no lo va a perder con fuerza. Sobre todo teniendo en cuenta la estacionalidad y las noticias fundamentales que se están dando. Por otro lado, este movimiento no es aislado. También podemos ver la espantosa figura que se está conformando en el euro dólar. Si nos damos cuenta, pareciera estar a punto de perder los mínimos anuales. Es decir, en todo el año no se habían alcanzado mínimos tan mínimos como los que se están viendo justo durante esta transmisión. Nos encontramos extremadamente muy cerca de esa zona. Perder los 0,99 puede ser bastante negativo, y les recuerdo que diferentes bancos de inversión prácticamente mandaban a abrir cortos, o ellos especulaban que su probabilidad más alta era ver a perder la paridad del euro dólar y cerrarlos acá. Es decir, que no muy fácilmente el euro dólar va a bajar por encima del tipo de cambio del 0,97. A partir de aquí ya se pudiera pensar que se puede estabilizar de alguna manera el euro dólar y de esa misma manera el mercado. Les recuerdo que en la medida en la que se vaya perdiendo la paridad,
Simultáneamente podemos ver que mientras se va perdiendo la paridad, el dólar index también va buscando máximos históricos, que actualmente este ya lo hizo, ha marcado un nuevo máximo durante este año, justo en este momento. Nada pinta nada bien en este momento, solamente hay un indicador que pinta bastante bien, y es lo que yo les había estado comentando sobre la inversión de la curva de tipo, que está mucho más estrecha de lo que se había llegado a estar. Les recuerdo que llegamos a superar 0,5 puntos de porcentaje entre inversión de las curvas y actualmente está sólido en un 0,2. Y el bono a 2 años ya incluso ha perdido el 3,4%, que es casi el límite en donde se especula que puede llegar. Les recuerdo que los bonos, tanto a 2 años como a 10 años, tienden a detenerse cuando las rentabilidades alcanzan el tipo máximo que se especula que la Fed va a subir las tasas de interés. Y ver que se están devolviendo de una u otra manera tranquiliza los mercados. Es decir, no se está vendiendo todo, sino que se está vendiendo todo y se compran bonos americanos. Esa al menos es una muy buena pista, sobre todo porque en la medida en la que caen las rentabilidades de los bonos, también tienden a subir activos de riesgo y las tecnológicas. Si nos damos cuenta, el Nasdaq incluso está cayendo un poco menos que el S&P 500. El S&P 500 a estas horas estuvo cayendo más hace un momento, pero actualmente está cayendo 0,14, mientras que el Nasdaq solo cae 0,07. Ese movimiento de compra de bonos, porque eso es lo que está ocurriendo el día de hoy, aunque se ven en rojo, les recuerdo que las rentabilidades van al revés de la cotización. Esta compra de bonos y masiva compra de bonos en la parte más corta de la curva indica que se supone que están comprando bajo las condiciones de que muy próximamente, es decir, en 2 años, se espera que las cosas mejoren. Es decir, que de una u otra manera la inflación ya deje de ser un problema o que la Fed baje los tipos de interés. Algo que ya se sabe, pero se suponía que iba a permanecer un poco más al alza de la rentabilidad y más a la baja los bonos, al menos hasta alcanzar el 3,8 o el 4%, que es el techo donde se especula que va a ser el máximo en la subida. Esta caída de los rendimientos de los bonos es bastante positiva y había que destacarlo porque si solamente vemos el dólar index y el euro dólar es como para salir corriendo. De todas maneras, si nos damos cuenta, también estamos teniendo una noche bastante oscura, una mañana bastante oscura en Asia, con unas caídas en el CN50 del 0,75 y nada realmente más destacable. Algunas pequeñas recuperaciones en el precio del crudo, pero igual no se ha vuelto a montar por encima de los $90, lo cual es bastante positivo. De todas maneras, las caídas que estamos viendo en las criptomonedas se están dando de la mano con cierre de cortos, toma de beneficios, y eso es bastante positivo. En la medida en la que se cierren los cortos, ya se puede comenzar a especular que ya hay un consenso en el mercado que supone que ya el movimiento no debe ir a mucho más. No es suficientemente fiable, pero igual habría que mencionarlo. No se están abriendo más cortos, por el contrario, se están tomando beneficios aprovechando las pequeñas caídas que estamos viendo. Ahora bien, ¿qué es lo que entonces podemos suponer en el corto plazo? Ya vámonos directamente con el gráfico. Viéndolo desde el punto de vista técnico, en el gráfico de 4 horas, ya podríamos decir que es bastante positivo el haber roto esta directriz de la unión de máximos que se las estuve comentando desde el día jueves, y es bastante notable que no hayan continuado las caídas, sino que se haya roto esta directriz. Ya incluso la podemos eliminar porque ya no me está diciendo absolutamente nada. Ahora quedamos en lo mismo. Puede que esta sea una zona de soporte bastante significativa y a partir de aquí tengamos un rebote alcista, ya sea por cierre de cortos o precisamente la entrada de algún capital específico por alguna empresa, algún FOMO, alguna idea. Pero lo más importante para que eso ocurra es no perder los $19.500. Ahora bien, ¿cuál es la mejor oportunidad que pudiéramos tomar? Evidentemente no es comprar aquí donde estamos, sino esperar a que todos los cortos que quedan atrapados por debajo de esta zona de los 20.500 estén confirmados que se tengan que cerrar. Es decir, la mayoría de los stop loss para cualquier trading de muy corto plazo está aquí. Justamente no se va a dejar correr a menos de que tuviéramos un movimiento hasta esta altura, pero ya esto sí se puede aprovechar. Es decir,
Si en este gráfico de 4 horas llegáramos a ver un cierre por encima de los $20,600 alrededor de esta zona, pudiéramos comenzar a confirmar que no vamos a perder nuevamente los 19.500 sin antes tener un movimiento alcista al menos hasta la siguiente resistencia, que es esta, dándome al menos una posición 1 a 1 o bastante más segura que simplemente operar lo contrario. Si llegáramos a tener un cierre que formara un máximo por encima de los máximos anteriores, sería bastante positivo para el precio y estaríamos pensando justamente en tener una posición en largo, al menos como poco hasta los $20,600. Es una posición bastante pequeña, pero no estamos en condiciones de poder prever movimientos mucho más a largo plazo. Y del mismo modo, perder lo que son los $19,500, del mismo modo como les había estado comentando anteriormente, sería para ir a buscar mínimos por debajo de los anteriores. Tenemos solamente una pequeña zona de soporte alrededor de los 19.000 y 18.800 dólares. Los 19.000 por ser la área en donde se suponía que este triángulo de consolidación cerraría los cortos que se abrieron desde que se rompe esta directriz en este momento con el discurso de Jerome Powell el 19 de agosto. El discurso de 8 minutos que desconcertó los mercados. Ahora bien, eso vendría siendo entre los $19,000 y los 18.800 por ser justamente esta área de rechazo del precio anteriormente. Es ahí en donde se podría entonces comenzar a pensar en cerrar un corto o asegurar la posición. Pensar en perspectivas a mucho más largo plazo es bastante difícil. Las mismas situaciones que se estábamos planteando la semana pasada siguen presentes. Por un lado, se puede ser bajista porque están los Bitcoin de MT-GOTS en cualquier momento por ser liberados al mercado en venta OTC o de alguna manera a inundar con una sobreventa de Bitcoin el mercado, y eso puede ser bastante negativo. Por otro lado, tampoco sabemos cuándo eso va a ocurrir y tenemos especulaciones bastante positivas por parte de otras criptomonedas que pueden ayudar a que el mercado cripto se recupere. No necesariamente puede ser una subida de Bitcoin la que recupere todo el mercado cripto, sino el merge de Ethereum o la actualización de Basil de ADA. Vamos a hacer una visita a Ethereum y a ADA para hacer un pequeño análisis muy corto y ver en qué situación se encuentran actualmente. Si nos damos cuenta, Ethereum también ha roto la misma directriz que Bitcoin, incluso tiene mucha mejor pinta porque está muy lejos del soporte más clave del precio, que se encuentra actualmente en los 1430. Perder los 1430 va a ser muy negativo. Muy probablemente el precio intentará buscar un soporte mucho más abajo. El mediano que puede resistir es el de los 1350, pero realmente un soporte muy sólido son los 1250. Entre los 1350 y los 1250, muy probablemente, si se perdieran los 1430, van a ser las zonas en donde se detenga. El precio no se va a desplomar de la nada. El precio tendría que visitar estas zonas y quedarse para realmente y luego perderla para pensar que podamos tener un movimiento bajista realmente significativo. No es el escenario más probable. Tenemos suficientes soportes en el caso de Ethereum por la parte de abajo como para pensar que el precio realmente no se va a desplomar. Y el escenario alcista no está tan complicado. Es decir, es esta directriz, una simple directriz del movimiento anterior. Esta. Si le intentamos prolongar hacia atrás, vamos a ver si se encuentra algo. Pudiera ser exactamente esta. Pensar que el precio se recupera en este gráfico de 4 horas por encima de los máximos anteriores, es decir, por encima de los 1650, muy probablemente ya comience a cerrar cortos por miedo a que el movimiento continúe con fuerza, y al mismo tiempo apertura de largo porque se monta sobre esta directriz y al mismo tiempo construiría un máximo por encima del máximo anterior. Muy probablemente me llevaría al menos hasta la siguiente resistencia muy cercana a los 1700, y cerrar por encima de los $1,700 sería bastante positivo. ¿Por qué? Porque si ya se diera ese movimiento, realmente ya comenzaría yo a plantearme la posibilidad de que vamos a tener un movimiento alcista muy importante. Pudiéramos pensar, no es descartable, que esto es un hombro, cabeza, hombro,
y que con la ruptura, en algún punto, como les digo, alrededor de los 1650, vamos a cumplir su trayecto técnico, que no es otro, sino la medida desde la cabeza hasta la línea clavicular y proyectada hacia arriba, pensando que pudiera detenerse el precio en este número de los 1700, que es una resistencia a nivel mensual demasiado importante, pero que igualmente entre ese punto de los 1700 pudiéramos pensar que vamos a ir a visitar esta última resistencia de los 1870, que pareciera que también tuviera suficiente significancia para el precio porque justamente fue soporte en esta primera zona y fue la última resistencia que rebotó antes de continuar este movimiento bajista. Es como para tener en cuenta este probable hombro cabeza a hombro que pudiera confirmarse, hombro cabeza a hombro invertido que pudiera confirmarse con un cierre por encima de los 1650. Y ADA también tiene una pinta bastante parecida, pero no de hombro cabeza a hombro invertido, sino de doble fondo, y ya rompió. Yo no estoy muy claro sobre los fundamentales de las criptomonedas en el sentido de entender exactamente si es más alcista el merge que el Basil. Realmente no creo que ni yo ni nadie somos adivinos para realmente entenderlo, pero lo que a nivel técnico se puede leer es que realmente el Basil causa más conmoción y es más alcista que el movimiento que podemos ver en el merge, porque el merge está a punto de ocurrir, al igual que esta actualización, pero pareciera que a Cardano tuviera mejor pinta, y con lo que me cuesta a mí decir que Cardano tiene buena pinta, sinceramente. Pero es cierto, fíjense, esto es una estructura clara de doble fondo, esta es la línea clavicular que tenía que mantenerse para continuar una caída, pero al romperla al alza y ver el precio en donde se encuentra, ya es un soporte. Los 0,48 deben ser respetados y siempre pensando que esta es una excelente entrada para una posición en la alza, con un stop siempre por debajo de los mínimos anteriores, porque no debería volver hasta ahí bajo ninguna circunstancia. Pero la probabilidad más alta es ir a visitar, justamente desde que se ha dado esta ruptura al alza de los 0,48, e ir nuevamente hasta los 0,533. Esta zona es donde muy probablemente el precio comenzará a volver a tener problemas nuevamente, por la toma de beneficios del doble fondo y por ser zona de resistencia de máximos anteriores muy cercanos. Es aquí en donde yo pensaría en cerrar cualquier tipo de largo. Y vuelvo y repito, no entiendo muy bien por qué Basil realmente pareciera que estuviera siendo descontada por el mercado de una manera mucho más positiva que lo que es el merge de Ethereum. Sin embargo, pues el precio es el que manda y el hombro cabeza a hombro invertido de Ethereum no se ha cumplido, mientras que el doble fondo de Cardano sí lo hizo. Por lo que es mejor estar alcista en Cardano si se piensa estar alcista en algo, y hasta que Ethereum no rompa esta directriz, no voy a comenzar a pensar lo mismo de Ethereum. Y de todas maneras, las dos van a estar totalmente a la deriva, siempre y cuando Bitcoin se mantenga en donde se encuentra y no rompa la baja, porque ningún movimiento realmente creo que vaya a ser significativamente alcista para una altcoin si Bitcoin está rompiendo mínimos constantemente. Y vuelvo y repito, el mínimo fundamental son los 19.500. No podemos ver a Bitcoin nuevamente por debajo de esa zona. Pero esa zona no es para salir corriendo. Ya en vista que la ha estado defendiendo con bastante fuerza durante todos estos días, pues se pudiera pensar que vamos a seguir en esta zona de consolidación, en este canal, y comprar muy pegadito ahí con un stop bastante reducido cuando se tenga suficientes pistas de que ya se está dando la vuelta o que se ha agotado la fuerza bajista, y simplemente cerrar un largo en los 20.400 también es una opción que tiene mucho sentido. De todas maneras, pensar en ser alcistas durante el mes de septiembre es ser un poco demasiado optimista. El detalle es saber entrar en corto. ¿Por qué? Porque es difícil entrar en corto tanto en Ethereum como en Cardano, sabiendo que tienen una actualización que está causando tanto FOMO en el mundo de las criptomonedas. Entrar en Bitcoin a la baja por debajo de los máximos anteriores del 2018 es una locura. Claro está que para eso está el análisis técnico, para tomar decisiones que tengan una estadística matemáticamente con esperanza matemática positiva, que pueda ganar dinero en base a algo que ha ocurrido en el pasado y que puede ser representativo con un riesgo limitado.
¿Ves? Romper mínimos anteriores nunca es bueno. Romper los 19.500 va a estar de la mano con la idea de ser bajistas porque estamos en septiembre y estamos bajo unas condiciones macroeconómicas bastante complicadas. Pero hasta que no se tenga un patrón técnico, no vale la pena absolutamente ningún tipo de riesgo insensato. Sobre todo porque Bitcoin no se encuentra en partes altas de su cotización, sino está por debajo de los mínimos de hace 4 años. No es muy fácil intentar predecir que vamos a tener una caída muy significativa. Sin embargo, ya en el mediano plazo, ya no viendo este gráfico de 4 horas, sino viendo el contexto completo, perder nuevamente lo que son los $19.500 probablemente sí condena el precio de Bitcoin a buscar mínimos muy por debajo de los mínimos que se han alcanzado este año, evidentemente. Es decir, la proyección más sensata que se puede hacer para lo que pudiera ser un escenario bajista para Bitcoin, que no lo veo tan claro, es perder nuevamente esa zona y alcanzar los $15.000. Ese yo creo que puede terminar siendo el número en donde el Bitcoin, por ser número redondo y por justamente ser un retroceso del 50% de la zona de soporte clave que fue los $30.000, me parecería a mí que no es fácil que el precio se deslice mucho más. De todas maneras, es mejor seguir una expectativa de muy corto plazo y comenzar a hacer un DCA cuando ya estemos un poco más cerca, que es justamente mi plan. Si para los que son seguidores asiduos de mi canal saben que yo he estado esperando a octubre para comenzar un proceso de inversión. Y como la estrategia, y no lo digo yo, eso es de las pocas cosas que hay un consenso generalizado en el mercado. La mejor estrategia para comprar es el DCA. Nadie adivina cuál es el fondo y aunque tú compres en el fondo, las compras recurrentes en el tiempo siempre te van a dar beneficios siempre y cuando los mercados recuperen sus máximos históricos. Es por eso que hacer un DCA con porquerías te llevará al fracaso, pero hacer un DCA con Bitcoin o con monedas de alta capitalización es obviamente es un tiro al piso, es un éxito asegurado. Claro, dentro de las comillas que cabe todo lo que el éxito asegurado significa para el trading, pero entiendan a lo que me refiero. En pensar en comprar a partir de que Bitcoin encontrase una zona de verdad ridículamente baja, como pudieran ser los $15.000, es obligatorio. O simplemente atenerse a las mejores fechas. Y las mejores fechas, les recuerdo que es durante el mes de octubre, partiendo de la idea de que septiembre es el peor mes del año. Esa es más o menos la conclusión en diferentes temporalidades que quería que estuviéramos en contexto. Porque es lo que vamos a estar viendo durante la semana. Muchísima volatilidad. No puedo garantizar que fácilmente vayamos a confirmar la caída de los $19.500. Pero tampoco creo que vayamos a que estas compras que se pudieran realizar en este punto nos vayan a dar beneficios y que volvamos a ver a máximos muy por encima de los que hemos estado hablando en este video. Es decir, realmente pensar que durante el mes de septiembre vamos a superar nuevamente los $22.000 lo veo difícil. Del mismo modo que Ethereum suba mucho más encima de los $2.000 con toda la actualización del merge, lo veo difícil. Y en el caso de Cardano, el máximo realmente que para mí tiene más sentido que respete es simplemente la directriz del movimiento bajista que ha estado llevando desde las últimas caídas del mes de junio. Esto me refiero específicamente. Yo no creería realmente que Cardano vaya a superar el 0,56. Ojalá y me equivoque. Y si lo hiciera sería bastante positivo porque esto sería entonces un hombro, cabeza, hombro invertido y sería muy alcista. Pero de todas maneras es muy poco probable que eso ocurra durante el mes de septiembre. Pero entonces realizar un DCA durante el último trimestre del 2022 puede que tenga mucho más éxito que simplemente andar intentando adivinar cuál es el mínimo. ¿Cuántas veces no escuchaba yo a gente loca en marzo y en abril peleándose porque lograron comprar o no lograron comprar Bitcoin en 30.000? Y es que, wow, qué gran oportunidad me dio la vida de comprar Bitcoin a 30.000 y pues miren las pérdidas. Por eso es que el DCA es la mejor estrategia, porque simplemente tú estás jugando contra el tiempo, pero no contra tu capital. Mientras tú simplemente puedas seguir conteniendo una fuente de ingreso que te permita la reinversión permanente, así sea un muy poco dinero, pero reinversión permanente, pues te vuelves una media móvil.
Ese es el sentido de las medias móviles y por eso tengo un video en donde explico la importancia de la interpretación de las medias móviles. Cuando tú compras en el gráfico, o cuando tú compras una vez a la semana, tú te puedes ir a ver las medias móviles del gráfico semanal y sin llevar una calculadora muy complicada, tú ves, bueno, tengo un año invirtiendo, entonces la media de 50 periodos es el promedio de compras que yo tengo a partir de tal punto. Y así, y así van precisamente dándole la relevancia que significan las medias móviles y cuál es el punto de entrada de la mayoría de los operadores. Ese viene siendo para mí lo más importante que quería destacar el día de hoy. Saber que el DCA, sabiéndolo comprar desde el momento más adecuado, te va a dar la mayor cantidad de beneficios. Ese para mí viene siendo el punto. Es decir, vamos a intentar a explicarlo con un gráfico dibujado. Si yo tengo este movimiento, si yo simplemente compré en un periodo constante desde el comienzo, este es mi precio de compra. Pero si yo soy un trader, pues yo no hago esto. Yo me dedico a estar observando con mayor detenimiento el precio para intentar adivinar, que es mucho decir, cuál fue el máximo. Pues cuando miras hacia atrás ya lo sabes. Pero entonces el DCA, cuando se comienza desde aquí, obviamente, aunque tengas una menor cantidad de capital invertido, ya que estuviste comprando durante una mayor cantidad de tiempo, tú puedes entrar simplemente, no adivinando el mercado, sino simplemente con ver que el precio dejó de caer durante un periodo de tiempo lo suficientemente prolongado, comienza la construcción de máximos por encima de los anteriores, intentar justamente que todo lo que dejaste de comprar durante esta zona no la compraste, pero la ahorraste. Aquí haces una entrada significativa con lo que no has comprado, ya entonces tienes la misma cantidad que tuvieras en promedio, pero entonces ahora tu promedio es esta línea de aquí. Entonces mejoras tu entrada simplemente porque te dedicaste tiempo y trabajo a hacerlo. No significa que realmente la única manera de ganar dinero sea haciendo trading, pero es la manera más eficiente en la que si estás dedicándole tiempo suficiente a análisis del precio, puedes hacer. Del mismo modo, el problema también con el DCA es cuando vendes. Y la mejor manera también es hacer el DCA al revés, es decir, hacer ventas progresivas a partir de que tengas un patrón de techo, es decir, que ya tú estés viendo que se están construyendo mínimos crecientes, máximos que no se superan. ¿A partir de qué punto comienzas a tú hacer eso? De aquí. Y comienzas a vender progresivamente y haces una media móvil que vaya detrás de ese movimiento. Es decir, la gran diferencia entre una persona que hace trading y una que no es simplemente saber en qué momento se puede realizar un DCA con una entrada de capital fuerte y dejando correr. Y del mismo modo, la manera de salirse del mercado es la misma en el spot. Obviamente, en el mercado de futuros todo es más rápido y es de mucho más corto plazo. Pero es algo que es bastante importante de tener en cuenta. ¿Cuál es el momento clave para entonces entrar en DCA? En ese momento mágico de un Bitcoin en los 15.000 o de una criptomoneda que realmente se vaya a recuperar y que haga un crash. Y a partir de ahí continuar con un DCA. No es entrar a saco con todo. Evidentemente es entrar y saber perfectamente hasta cuándo, porque ya lo tienes que haber establecido desde ese mismo primer momento, hasta cuándo es que vas a seguir comprando y sabiendo perfectamente en qué punto vas a comenzar a vender, comenzando a pensar que ese pudo haber sido el techo o cuáles son tus ganancias estimadas. De todas maneras, sobre todas esas cosas siempre hablo con ustedes. Y si tienes más interés sobre en que desarrolle una idea más compleja al respecto, me la puedes dejar en la caja de comentarios. A nivel de indicadores no había mucho que leer, por eso es que no los he dejado tan visibles. Simplemente con la lectura que podía hacer a través de ver el precio y trazar directrices era suficiente. Por eso es que no dejen los indicadores a la vista. Sin embargo, si tienes alguna duda sobre el funcionamiento de los indicadores que tengo en la pantalla, que son el Ichimoku, medias móviles, las bandas de Bollinger y un indicador de momento, todo eso está muy bien explicado en el primer comentario que se encuentra fijado en este video. Y bueno, compañeros, eso fue todo. Y no olvides darle like y compartir este video con tus amigos traders. Bueno, espero que tengas una feliz sesión. Hasta luego.